que nosotros cumplimos, sí, con un deber político y moral, y hicimos lo que consideramos justo y humano, y tampoco tengo nada que ocultar. Y respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, para que les dé comezón. Entonces no he terminado, y lo considero un buen gobernante. Esa es mi opinión, aunque esto no es lo que nos llevó a tomar la decisión que tomamos. Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente. Pero además, ese presidente indígena dejó muy buenos resultados, y ojalá y se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser un pueblo con mucha pobreza, con mucha marginación, cómo lo sacó adelante. Bolivia era de los pueblos más atrasados del continente. Estos que tienen obsesión por el crecimiento económico, no tú, sino ¿saben cuánto fue el crecimiento económico en Bolivia? En promedio 4%, de los más altos de América Latina en todo un periodo. Pues no solo eso, no fue crecimiento solamente, fue desarrollo. Así como ahora nosotros tenemos 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, habían 60% de mexicanos tenemos viviendo en la pobreza. Cuando llegó Evo había el 60% de bolivianos viviendo en la pobreza. Y, permíteme, y sacó de la pobreza. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad es un placer estar aquí con ustedes, de escucharlos y leerlos en sus comentarios que nos hacen llegar, y bueno, la verdad, muy agradecido por esa parte. Hoy es ya miércoles 13 de noviembre del año 2019, y bueno, como siempre transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. La nota que da la vuelta al mundo es que tenemos en México a Evo Morales, quien es el nuevo huésped de aquí, de nuestro país. Y bueno, Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia, pues está en nuestro país como un huésped distinguido, porque Andrés Manuel López Obrador decidió darle asilo político cuando este señor acusa un golpe de Estado en su país, Bolivia. La verdad es que nos suena muy raro todo esto que está sucediendo. Un hombre que
quería eternizarse en el poder, llevaba más de 13 años, convocó a elecciones nuevamente. El pueblo le había dicho con anterioridad, cuando él en un referéndum pidió pues que el pueblo decidiera, en una consulta popular, que el pueblo decidiera si quería que nuevamente quisiera participar o si le permitieran participar en una nueva elección, que sería la tercera ocasión. El pueblo le dijo que no, pero Evo Morales torció la ley electoral y le ordenó al Tribunal Supremo Electoral que cambiase las leyes para poder participar. Así, este año nuevamente se enfrenta electoralmente y resulta ligeramente con una ventaja que prácticamente obliga a una segunda vuelta. Pero en este tema de la segunda vuelta, de repente el sistema electoral se cae. Y usted me preguntará, ¿esta caída no es parecida a la que sucedió cuando Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando Carlos Salinas de Gortari ganó aquella presidencia de la República? En algo se parece. El sistema electoral se cae extrañamente, hasta hoy no se explica, porque parecía que este conteo de votos le daba la ventaja a Evo Morales. Esta detenida que se lleva a cabo en el sistema de conteo de votos hace que el pueblo se enardezca, salga a las calles, y Evo Morales pues prácticamente pierde uno de los importantes apoyos que tenía, que es el ejército de ese país. No propiamente fue un asalto del ejército a la presidencia de Bolivia, fue la sugerencia de que ya no iba a contar con el apoyo y lo invitaba el ejército a abandonar el palacio donde tenía pues su residencia, o donde está asentado el ejecutivo de ese país. Evo Morales renuncia pues en esa pues enredo electoral que existe ahí, donde opositores se enfrentaron a la policía por varios días, por varias semanas incluso, y Evo Morales, al perder el apoyo de los militares, tuvo que abandonar su país. Nadie lo corrió, además, porque no fue un golpe de estado. Además, Evo Morales decidió poner tierra de por medio. No era un perseguido político tampoco, y sin embargo Andrés Manuel López Obrador lo vio como un perseguido político, cosa que nosotros no alcanzamos todavía a digerir. Bueno, Evo Morales pasó en menos de 3 semanas de declararse ganador de las elecciones a denunciar un golpe de estado y renunciar a la presidencia de Bolivia. Ha habido un golpe cívico, político y policial, había denunciado Evo Morales a través de un mensaje televisivo en el que pues anunció su dimisión. Yanine Áñez asume la presidencia de Bolivia y Evo Morales la acusa de autoproclamarse. Yanine pues está en el parlamento de ese país ante la renuncia del presidente boliviano y los sucesores en línea para poder sucederlo, valga la redundancia. También tuvieron que salir, y es la Yanine, una parlamentaria, quien tuvo que ocupar la presidencia y tiene que convocar a nuevas elecciones.
Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia y denuncia este golpe de Estado. La decisión, ayer Evo Morales incluso lo fueron a recoger o a buscar en un avión de la Fuerza del Estado Mayor Presidencial. Ese que no ocupa Andrés Manuel López Obrador, ese sí sirvió para ir a buscar a este señor que ayer, como a las 11 o 12 del día, estaba aterrizando aquí en nuestro país. Bueno, la decisión de renunciar o de separarse o de irse de Evo Morales se produjo después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política. Para los militares no parecía suficiente que el presidente llamara a nuevas elecciones tras las irregularidades detectadas por la Organización de los Estados Americanos. Y es que la profunda crisis política que vive Bolivia tuvo su detonante en el escrutinio de las elecciones del pasado 20 de octubre. Esa noche, el Tribunal Supremo Electoral suspendió, como le acabo de decir, por sorpresa, el conteo rápido con el 83% de escrutado, y con una tendencia que apuntaba a que iba a haber segunda vuelta entre el mandatario boliviano y el candidato opositor Carlos Mesa. Al siguiente día, ese conteo, denominado transmisión rápida de resultados preliminares, se reactivó con un 95% de avance y con Morales ganando en primera vuelta por un estrecho margen. Las sospechas que habían suscitado los extraños movimientos del Tribunal Supremo Electoral llevaron a la oposición a aclamar un fraude descarado. Y de aquí todo lo que ya usted sabe. La dimisión sugerida por los militares, por el ejército de Bolivia, que le dijo al presidente: hágase a un lado para que esta crisis pueda detenerse, para que no llegase a un baño de sangre, porque ya habían hechos lamentables, para que no hubiera crímenes de lesa humanidad. El ejército tampoco quiso reprimir al pueblo bolivariano, así que al pueblo de Bolivia tampoco lo quiso reprimir. Morales, pues, tuvo que renunciar a la presidencia de Bolivia. Los bolivarianos prácticamente exigieron que se retirara. La OEA ha aceptado, la Organización de los Estados Americanos ha aceptado que se hiciera una auditoría del escrutinio. La auditoría, en pleno escrutinio el mismo día de la votación y con la oposición ya hablando de fraude, la propia misión de observadores de la OEA apuntó a la interrupción del conteo como una de las sustanciales deficiencias que minaban la necesaria credibilidad y transparencia. Fue una de las causas, pues, que dio origen precisamente a que no existiera la debida confianza en este conteo que se estaba llevando a cabo, en donde la Organización de los Estados Americanos vio irregularidades, no avaló precisamente esto. Y por causa de esto, ayer, pues prácticamente este señor lo vamos a tener asilado en nuestro país, dándole de comer, teniéndolo en las mejores habitaciones, cuando hoy todo el mundo sabe que este señor cuenta con millones de euros, se dice, en un banco del Vaticano o en el Banco del Vaticano. Millones, escuchen ustedes muy bien, millones de euros, el euro que vale más caro que el dólar. Así que el ejército y la policía estuvieron en contra
de prácticamente de que Evo Morales siguiera en la presidencia de ese país. Sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia, decía el general Calimán en un comunicado. Así que le sugirieron renunciar. No hacerlo, pues prácticamente era permitir la llegada del ejército para sacarlo por la fuerza. Así que, bueno, Evo Morales tuvo que renunciar. La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, dijo este martes, el día de ayer, que le apena que los mexicanos estén entrando, nosotros, a algo de lo que el pueblo boliviano recién salió, luego de que Evo Morales pues fuera asilado en México tras su renuncia. A mí me da mucha pena los mexicanos, de algo de lo que nosotros decidimos salir, ellos quisieron entrar. Ojalá en México no pasen las situaciones tan desafortunadas que hemos pasado por reclamar el hecho a vivir en democracia y libertad. Y es que Evo Morales, hay que decirlo, todos los analistas económicos y financieros han dicho que logró mantener o sacar a flote de un gran rezago en ese país, logró una mejor economía, hizo un buen papel, pues en pocas palabras. No era necesario volver a intentar reelegirse cuando él ya tenía prácticamente un lugar en la historia de Bolivia. No era necesario perpetuarse en el poder cuando él ya tenía su nombre inscrito en la historia de ese país. Pero la ambición, amigos, la ambición, el deseo de perpetuidad, el deseo de poder corrompe al ser humano. Y esto lo obligó a querer nuevamente llegar a seguir ostentando ese gran poder que tienen los gobernantes. Así está pasando nuevamente en Argentina, donde prácticamente la señora de Kirchner nuevamente llega a la presidencia, porque ella prácticamente será la presidenta. El otro es un mero pelele. La presidenta de facto se llama Cristina, y no de facto porque es vicepresidenta, si no mal recuerdo, por ahí me tienen el dato, de Cristina Kirchner, llega como vicepresidenta, pero es el poder de facto, es el poder que está detrás de la vicepresidenta, lo que ella va a ejercer, es el poder que tiene la vicepresidenta para opacar al presidente electo, es el poder que tiene Cristina de Kirchner con una gran popularidad, con una gran aceptación, la que le permitirá seguir gobernando a ella. Estamos hablando que regresó al poder cuando ella estuvo en el poder desde la época de su extinto, ya fallecido esposo, que fue presidente de Argentina también, el señor Kirchner, ya fallecido. Luego ella fue presidenta y ahora es vicepresidenta otra vez. Esta señora tiene más de 10, 15 años en el poder. Estuvo un lapso de tiempo que fue apenas hace poco, que llegó otro presidente, pero no duró mucho y nuevamente llega ella al poder. Bueno, este es el gran dolor de cabeza que tiene, o no dolor de cabeza, sino que es la gran ambición que siempre tienen en mente los gobernantes. Bueno, Yanine Áñez siente pena por nosotros los mexicanos, porque ellos están saliendo de eso y nosotros entramos. Bueno, la opositora dijo que los socialistas utilizan mecanismos democráticos para ser elegidos y luego se aferran al poder, por lo que deseó que México no pase por una situación como la que vivió Bolivia recientemente. Evo Morales fue acusado de hacer fraude en la elección del 20 de octubre. Ese es el verdadero meollo del asunto. El conteo rápido se había detenido y posteriormente se reinicia cuando ya el señor Evo Morales llevaba una ligera ventaja.
Así que después, dice doña Yanine, después engañan a la gente, cooptan instituciones, algo parecido como lo que está sucediendo ahora, pero la decisión de los mexicanos fue esa, dice doña Yanine, un socialista en el poder, y ojalá no tengan que lamentarlo como lo lamentamos ahora. Señaló que Evo Morales se encuentra en México queriéndose hacer pasar por víctima, situación que es falsa. Eso es tan falso como los resultados del 20 de octubre. La senadora declaró la tarde de este martes, se declaró presidenta interina de Bolivia con el fin de pacificar al país, luego de que la Asamblea Legislativa no lograra el quórum suficiente para sesionar. La decisión tomada por la señora Yanine podría incrementar las tensiones porque se realizó en una sesión rápida sin respetar los protocolos de la Asamblea Legislativa de ese país. Está tenso, aún así, después de todo, está tenso esta situación allá en Bolivia. El ridículo show de Evo y Morales hoy habla en su columna Pablo Iriar en El Financiero, uso de la razón. Dice Pablo Iriar que el gobierno montó un show en torno a la renuncia de Evo Morales y lo trajo asilado a México sin que el boliviano lo pidiera. Escúchelo usted muy bien, porque a AMLO le urge cambiar el tema o le urge cambiar de tema por el desastre que acumula su administración y por su afinidad ideológica con el expresidente. Ha sido un gran ridículo que solo el gobierno de México, en voz del presidente López Obrador, haya hablado de golpe militar en Bolivia. Ni Evo lo ha dicho, pues, ¿no? Aunque ya luego ya supimos que sí dijo que era un golpe de Estado, pero no golpe militar. Evo Morales no es Salvador Allende. Un guardia muere, pero no rinde. Es lo que dice el señor Pablo Iriar. Lo inflan porque el gobierno mexicano necesita construir una gran figura en la cual reflejarse como víctima y distraer la atención de su incompetencia para gobernar. Y tenemos el último problemón que tuvimos, bueno, que tuvieron ellos, porque al final nosotros nos damos cuenta de su incapacidad en el tema de la captura, entre comillas, de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Montaron un operativo en donde, pues lógico, claro que todo el mundo quería que no hubiera un baño de sangre al ver la incapacidad de ese gobierno para poder arrestar, agarrar, detener a Ovidio Guzmán. Pues sí, si nos preguntan desde ese tema que iba a haber un baño de sangre, nosotros conscientes de que es un gobierno con una enorme incapacidad, pues es lógico que vamos a estar de acuerdo en que sí se evitó un derramamiento de sangre y ya no murió más gente. Pero si supiéramos que tenemos un ejército preparado, o más bien que tenemos a una Secretaría de Seguridad Pública preparada para este tipo de operativos, lógicamente que ellos ni siquiera lo hubiesen consultado, vamos. Alfonso Durazo ni siquiera lo hubiera consultado con el presidente de la República, y el presidente de la República en todo caso hubiese dicho deténganlo. Pero la enorme incapacidad de Alfonso Durazo quedó demostrada. Este último show, el que vivimos, es el que tratan de tapar y de volver a desviar la mirada con este montaje que están haciendo con el señor Evo Morales. Es un gran ridículo. Coincido plenamente en que pues hay un gran montaje en todo esto. La economía está en punto muerto. La criminalidad se ha desbordado. Por el norte entran caravanas de camionetas del FBI a resolver una matanza. Ahí tenemos el caso de los Levarón. Una afrenta total al Estado mexicano. Que si no fuera porque estas personas tienen nacionalidad norteamericana, quizás no hubiese trascendido. Como no ha trascendido, ya vimos lo de las muertes de los policías, 13 o 14 policías, luego otra matanza. Bueno, ha habido
una serie de, bueno, es la criminalidad más alta que estamos viendo en la historia de este país. En el primer año de gobierno de un presidente, la tasa de criminalidad la más alta en su primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero todo esto es un distractor. La criminalidad se ha desbordado, ya lo hemos visto. No se puede resolver la matanza de los señores Levarón, de esta familia Levarón, la de los policías allá en Aguililla y otros tantos más, creo que fue en Acapulco Guerrero, donde también hubo otra masacre. Entonces, lo de los Levarón está trascendiendo porque estos señores tenían nacionalidad o tenían la doble nacionalidad, la mexicana y la norteamericana. Tenían pues nacionalidad norteamericana. Ni en Bolivia ni en el aeropuerto de la Ciudad de México Evo Morales mencionó, escúchelo usted muy bien, a las Fuerzas Armadas de su país como parte del movimiento que provocó su renuncia. Dijo que fue un golpe cívico al que se sumó la policía, pero no menciona en ningún momento al ejército. Un golpe de Estado lo hace siempre el ejército. Para que vayamos entendiendo ese contexto. Bueno, aquí se le recibe como héroe de una resistencia o víctima de una asonada castrense en Bolivia. ¿De cuándo acá el presidente de un país renuncia por el enojo de unos policías? Hágame usted el favor. Evo es un personaje chiquito que salió huyendo de su país porque se robó las elecciones y la gente enfureció y tomó las calles. Nuestro presidente López Obrador, dice Pablo Iriar, esgrimió una mentira al decir que el ejército le exigió la renuncia a Evo Morales. Falso, le sugirió renunciar, que viene siendo lo mismo. Significa que ya no iba a tener su apoyo del ejército, pues, lo acabamos de leer. Lo cual es una presión, pero no un golpe de Estado. Efectivamente, le sugirieron renunciar, hacerse a un lado, dar un paso de costado para pacificar al país, como diciéndole, no te vamos a apoyar, ahí si tú quieres, adelante, pero no te vamos a apoyar. No tener la fuerza del ejército prácticamente lo obliga a hacerse a un lado. ¿Qué significa no tener la fuerza del ejército de su lado? Pues significa simple y sencillamente mantenerse en el poder a través de la represión. Eso lo tenemos que entender claramente. Es no tener al ejército significa no tener la fuerza vital de la represión. ¿Qué significa, amigos? Significa pues que el ejército tendría que matar, asesinar a los bolivianos, como está sucediendo por ejemplo en Chile con el señor Piñera, Miguel Piñera, creo que así se llama, Piñera. O sea, es lo que está sucediendo. Hay muertos en Bolivia. El ejército no quiso hacer eso. Le dijo al presidente, ¿sabe qué? No lo podemos apoyar, le sugiero que se haga usted a un lado. Y al no tener al ejército de su lado, que era el que iba a matar por órdenes de él, pues mejor prefirió irse. Pero un golpe de Estado no fue. Es un ladrón de los votos, cometió un fraude electoral y se le recibe aquí como un héroe que no lo es. Además, ya había ido a Argentina, ya había ido creo a Brasil y no lo habían aceptado. Pero Andrés Manuel López Obrador, Candil de la Calle, hasta le mandó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. ¿Cómo la ven? Así, para que se den cuenta. Y digo, te estoy diciendo lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando. Hubo maneras de decir que no, pero no lo quiso tomar, dijo que no, el presidente López Obrador. Simple y sencillamente, él no buscó alguna otra alternativa. Él dijo, vayan por él. Ya ni él viaja así, hombre. Vayan por él, tráiganlo en un avión de la Fuerza Aérea. Así que bueno, cualquier presidente, dice Pablo Iriar, con un poco de dignidad, responde a esa sugerencia con una negativa y órdenes expresas de que el ejército se limite a cumplir su papel constitucional. Bueno,
Los militares pues no tuvo el valor. Evo Morales, si le hubiese asistido la razón, el ejército a lo mejor igual y sí lo sigue, pero el ejército simplemente se mantuvo neutral, ni obedeció ni reprimió al pueblo, ni se levantó en contra del pueblo, ni le obedeció a Evo, ni se levantó en contra de nadie, ni del pueblo, pues del pueblo. Entonces, pues se mantuvieron neutrales, pero como Evo Morales sabía que se había robado las elecciones, pues dijo, la verdad que la regué, ya me voy. Se tuvo que ir. Ahora Yanine Áñez tendrá que convocar a nuevas elecciones allá en Bolivia. Es el show de Evo Morales, de Marcelo Ebrard, de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es cierto, Raimundo Riboa Palacios, ojalá lo puedan leer en su columna estrictamente personal en El Financiero, dice que en Bolivia se rompió el orden constitucional cuando las Fuerzas Armadas le recomendaron a Evo Morales que renunciara a la presidencia. Con el último respaldo que tenía para aferrarse al poder, Morales dimitió y junto con él las 3 personas que seguían en la línea de sucesión, provocando un vacío de poder que aún no se llena y una crisis política que camina a la anarquía. El arbitraje de las Fuerzas Armadas fue el colofón de semanas de protestas tras unas elecciones fraudulentas, donde Morales utilizó recursos tramposos para ganarlas, sentando en Bolivia en muchos sentidos un precedente preocupante para América Latina, porque ya nos dimos cuenta que estos socialistas llegan así, de esa manera, luego quieren eternizarse en el poder. Ojalá y no nos vaya a pasar con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Los opositores de Evo se fueron a las calles, pues a decir, señores, pues no estamos muy de acuerdo con lo que está sucediendo y pues no vamos a permitir que usted siga en la presidencia, lo queremos fuera. El ejército dijo no lo podemos apoyar y pues mejor váyase para otro lado, don Evo, porque aquí la situación está muy caliente. Hágase usted tantito a un lado y permítanos recuperar la pacificación de este país, que por sus tranzas electorales, pues mire, se nos está cayendo, ¿no? Así más palabras, menos lo que sucedió allá en Bolivia. Y bueno, ya lo tenemos a Evo Morales, que ya dijo el senador, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, que hagan una cooperacha a los diputados federales de 500 pesos mensuales, algo así como 150,000 pesos al mes, para que el hombrecito tenga para comer, que tenga para sus zapatitos, para echar su boleada, estar ahí en la embajada de a jefe o un departamento. 150,000 pesos aproximadamente, estamos hablando de los diputados de Morena, porque el diputado le hizo el llamado a los de su fracción parlamentaria del Morena, PT, PES. Estamos hablando como 150,000 pesos mensuales para que este hombrecito, recibido como héroe, pues tenga sus comiditas, hombre, tenga sus 3 comidas al día. Bueno, oiga, otro tema también que de verdad está pues candente es el de doña Rosario Piedra Ibarra. Doña Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, activista en búsqueda de su hijo, que pues prácticamente está desaparecido desde esa época. Pues usted tendrá conocimiento, hace unos días a doña Rosario Ibarra de Piedra le entregaron la medalla Belisario Domínguez, no pudo ir. Su hija Rosario Piedra Ibarra se la entregó al presidente de la República, que se la guardara, y le dijo que cuando encontrara a su hijo y a los desaparecidos se la regresara. Bueno, doña Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, ex candidata a una diputación federal por Morena, amiga de López Obrador, como su mamá también, fue propuesta de los senadores de Morena
para ocupar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta comisión que defiende los derechos de las personas que ocupaba Luis Raúl González Pérez, esta comisión que emite recomendaciones, pues va a llegar alguien, o ya llegó alguien que está severamente cuestionado. Repito, por la relación cercana con el presidente. Fue propuesta por el Senado de la República una elección amañada, una elección ilegal, ilegítima, donde el senador Ricardo Monreal incluso se dice que emitió 2 boletas, que se contabilizaron 116 y que luego 114, y que la mayoría calificada era de 76 y luego que de 77. El caso es que doña Rosario resultó ganadora por un solo voto y ayer tomó protesta en medio de dimes y diretes de un gran escándalo en el Senado de la República. Ayer doña Rosario Piedra Ibarra pues llegó ya como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y pues está pues analizándose si realmente se va a impugnar. Seguramente sí va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llegó doña Rosario Piedra Ibarra, llega totalmente descalificada en una elección irregular, ilegal, ilegítima. Llega como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos descalificada. Ayer hubo jaloneos en la toma de protesta, hasta el panista Gustavo Madero fue a caer, pues lo tumbaron, trató de impedir la toma de protesta de la activista Rosario Piedra Ibarra como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de un cuestionado proceso de elección, pero fue bloqueado por el morenista Salomón Jara. Le dieron un empujón, le aplicaron la china, se cayó el senador Gustavo Madero. Así que doña Mónica Fernández, presidente de la mesa directiva, se desgañitaba pidiendo orden. Mientras tanto, por un lado gritaban que era espuria, que era ilegítima, por otro lado gritaban y le aplaudían que era la mejor propuesta, por otro lado gritaban que era un fraude. En fin, ayer doña Rosario Piedra Ibarra tomó protesta seriamente cuestionada si servirá esta señora a los intereses del presidente de la República o a los intereses de los ciudadanos, si emitirá alguna recomendación cuando alguna institución del Estado esté involucrada en violación de derechos humanos, o simplemente se quedará callada. ¿Será realmente un verdadero contrapeso para el presidente de la República cuando sabemos su enorme cercanía con Andrés Manuel López Obrador? No lo sabemos. Lo cierto es que doña Rosario ha dicho que ella será totalmente imparcial y que va a trabajar apegada a derecho y que nadie le va a imponer su agenda. Don Gustavo Madero, repito, ayer hasta se cayó en medio de esta trifulca. La presidenta de la mesa directiva, doña Mónica Fernández, pronunció en la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la CNDH para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido? Desde luego, doña Rosario dijo que sí, protesto. Y con esto se consumó un acto ilegal vista por todo el país de la forma en cómo se están destruyendo las instituciones. Y cuando hablamos de instituciones como esta, ahí está también el Instituto Nacional
electoral. Oiga, de doña Rosario Robles, la verdad que va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo para que usted lo sepa de una vez. Seguramente la van a impugnar, se van a ir a algún recurso. A ver qué va a hacer doña Rosario, porque México es el país donde, para empezar, donde más periodistas asesinan. Ahí, a ver qué va a hacer. Es el país con más asesinatos de periodistas este año a nivel global por ejercer su profesión, y el séptimo con más impunidad en este tipo de crímenes, reveló el Comité para Protección de los Periodistas. ¿Qué va a hacer doña Rosario? No lo sabemos. Bueno, mire, si de destruir instituciones se trata, ahí está la sugerencia o lo que quiere llevar a la máxima tribuna, la iniciativa que tiene que estar ya, o que la tienen en comisiones, de parte del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, que ha solicitado que el periodo del presidente consejero presidente Lorenzo Córdoba se reduzca a solo 3 años. Don Lorenzo Córdoba todavía le queda creo que 4 años aproximadamente, si no mal recuerdo, 4 o 5 años, y pide el consejero presidente que se cuide la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Considera que la propuesta de acortar el periodo de la presidencia del Consejo General tiene la intención de controlar a la autoridad electoral. Lorenzo Córdoba pidió aprender de las lecciones que están ocurriendo en el mundo y que muestran que para la estabilidad política, social y económica de un país es indispensable que haya autonomía de los órganos electorales. Miren lo que acaba de pasar en Bolivia, precisamente, ¿no? Cómo tenía el control don Evo Morales. Cerraron la contabilidad porque a lo mejor igual el margen no era muy amplio, pero cuando lo vuelven a abrir, igual daba como para una segunda vuelta, pero ya había un manipuleo de los electores o de las boletas electorales que originaron su caída, aunque no propiamente con un golpe de Estado, pero el ejército se hizo a un lado y lo dejaron prácticamente solo. Bueno, aquí en México, permitir perder la autonomía del Instituto Nacional Electoral es cometer el mismo error que en su momento también el propio presidente López Obrador ha venido cuestionando, cuando según él no se le ha dado la presidencia porque según ha habido fraude electoral. Hasta el día de hoy no se ha demostrado que exista fraude por parte del Instituto Nacional Electoral. En este momento, ni cuando estuvo Carlos Ugalde tampoco, se demostró que haya existido un manejo electoral a favor de X o Y candidato. X o el candidato que usted quiera. No se ha visto, no se ha demostrado. En el de López Obrador, mucho menos, hubo muchísima gente que salió a votar por él. En el de Peña Nieto también hubo una gran diferencia. En el de Felipe Calderón, cuando compitió en aquella ocasión con Andrés Manuel López Obrador, la diferencia fue menos, pero al final de cuentas se demostró que estaba legal, que estaba legítimo su elección. Lorenzo Córdoba se muestra preocupado por la propuesta del diputado federal Sergio Gutiérrez. La propuesta que impulsan algunos diputados federales de Morena para cortar el periodo de la presidencia del Consejo General del INE, advirtió Lorenzo Córdoba, tiene una clara intencionalidad de establecer un control político de la autoridad local. Si prosperan iniciativas que buscan una captura política, estaría en riesgo la democracia mexicana. No el INE, ni es una cuestión de personas. Entrevistado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Córdoba pidió por ello no desandar el camino que nos ha permitido hoy estar donde estamos. La semana pasada, repito, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna propuso, con el apoyo de 140 legisladores de su partido, acortar de 9 a 6 años el periodo del presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, y que eso sea vigente desde 2020, es decir, recortar el periodo de Lorenzo Córdoba, que legalmente termina hasta el 2023. Así que todavía le falta, ¿no? Le falta todavía, pero ya se lo quieren quitar, y bueno, prácticamente en el 2020 quedaría sin
sin algún cargo, Lorenzo Córdoba. La resistencia que está haciendo ahorita el Instituto Nacional Electoral, pues de que la Cuarta Transformación quiere vulnerar la autonomía, sería un duro golpe a la democracia. En la Cámara de Diputados se discuten 2 iniciativas propuestas por un legislador de Morena, con los cuales se busca reformar al Instituto Nacional Electoral y hacer más austero, situación que ha desatado un debate sobre si estas acciones dañan la autonomía de este órgano y ponen en riesgo la democracia en el país. Así que se encuentra bajo el asedio de los legisladores el Instituto Nacional Electoral, y a como van las cosas, tarde o temprano también el INE queda en poder de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.